Bien, vamos a dar respuesta a una pregunta. Recordad que las preguntas se hacen durante el fin de semana y durante la semana voy respondiéndolas de una en una, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente pregunta, al final no sé si decir pregunta o qué, pero bueno, bien, pregunta, es una pregunta, que es un ser viscoso y deforme que se mueve por el suelo a uno y otro, es una pregunta. Casi nada la pregunta que nos hace José GDF. Imagina que los viajes en el tiempo fueran posibles, en especial al pasado. En cierta manera sí que es posible viajar al futuro usando la relatividad especial. Cuidado. Pero bueno, luego lo explico. Cuidado con eso. ¿Qué escenario ves más posible para la resolución de las paradojas? ¿El determinista, en el que hagas lo que hagas siempre sucederá algo para que no consigas cambiar los eventos del futuro? ¿O el de las realidades alternativas, en el que por solo el hecho de viajar al pasado creamos una ramificación de nuestro universo a partir de ese punto temporal y ya no es posible volver a nuestro mismo futuro? Ya que estamos, ¿qué películas o novelas o series crees que funciona mejor el tema de los viajes en el tiempo? Es complicado porque siempre encuentro incoherencias, no sé cómo lo verás tú. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias por la pregunta, que es deslumbrante. Vamos a ir por partes, como en el caso del amigo Alfredo Parrey, porque son preguntas densas en las que hay muchos matices. Entonces, imagina que los viajes fueran posibles. Sí que es posible viajar a futuro. Cuidado con esto. No es claramente posible viajar al futuro. Lo que pasa es que nuestra línea temporal es unidireccional, ¿vale? Digamos que solo funciona en un sentido. Entonces, lo que sí que podemos ver es que todo nuestro tiempo, pero a nivel de partículas y a nivel de organismos complejos como somos nosotros, siempre funcionan del pasado, o sea, del pasado, no del presente al futuro. Entonces lo que dice la relatividad especial es eso. Cuidado. El tema de los viajes en el tiempo, yo es que creo que, vamos a ver, se está cogiendo con pinzas. Es decir, primero, la cantidad de energía que es necesaria, y lo he dicho en otras ocasiones, para mover una partícula en el tiempo, en el caso de que fuera posible, se acercaría al infinito, ¿vale? O sea, tú puedes acercarte a una fracción de la velocidad de la luz. Puede, porque evidentemente necesitas ese factor para poder viajar en el tiempo, porque necesitas deformar el tejido del espacio-tiempo. Bien. Dicho esto, viajar al futuro, muy entrecomillado, muy entre paréntesis, muy en letra gris clarito y muy en todo lo que quieras. Y en cuanto a viajar al pasado, te estoy hablando de cuestiones físicas y matemáticas, ¿vale? De demostraciones empíricas. Al pasado no es posible viajar, en contra de lo que pueda parecer, y sería más difícil viajar al pasado que viajar al futuro. Bien, ¿por qué? Pues porque por las paradojas temporales que se pueden producir. Es decir, cualquier modificación, pero tanto en la dirección del futuro como retrocediendo al pasado, implica un cambio de condiciones en nuestro universo. ¿Eso qué implica? Pues implica que cualquier modificación generaría un universo alternativo con un determinismo diferente, es decir, con unas condiciones diferentes. Si tú viajas al pasado, primero, sería difícil que sobrepasaras la barrera de tiempo en el que fue creada la máquina para que pudieras hacerlo, ¿vale? Porque evidentemente a partir de ahí no hay causalidad. Entonces estarías infringiendo una norma física incuestionable. Bien. La cantidad de energía en el universo variaría de manera sustancial, lo cual no se sostiene que eso se pueda hacer. No se sostiene por ningún sitio. Pero bueno, en el caso de que se pudiera viajar al pasado, nos encontraríamos con que solo por el hecho de estar en unas condiciones, imagínate tú ahora con tu aspecto, con tu físico, etcétera, viajando al pasado. Ese universo ha cambiado.
toda la cantidad de información de ese universo ha variado. ¿Por qué? Porque van a variar todas las circunstancias que ocurren a partir de ese momento. Entonces, eso de que dicen, no se puede matar a tu padre porque... Sí que podrías, pero en un universo diferente, paralelo, que eso sí que se ha intentado recrear mucho en el cine, en las novelas, etcétera, en la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, en el mismo universo, por lo que he podido informarme a lo largo del tiempo y todo esto, no se pueden hacer viajes en el tiempo. Claro, el melón que abrimos con los universos paralelos o tangentes o cortantes, pues es que es otro melón. Es un melón muy diferente. En que si pienso más en una cuestión determinista que en una cuestión alternativa, no sabría por cuál inclinarme, porque veo tan improbables ambas que es que no tengo preferencias para creer una cosa sobre otra. Los últimos estudios lo que sí que están confirmando es que no se puede tomar tan a la ligera como se ha tomado, diciendo a través de un agujero de gusano podríamos viajar en el tiempo. Es igual, viajarías a otro tiempo en otro universo. Eso siempre es así, porque la cantidad de energía que contiene nuestro universo, y la materia es una forma de concentración de energía, o sea que todo lo que contiene nuestro universo no puede variar, físicamente es imposible que lo haga. Entonces automáticamente estaríamos hablando de que si existieran unos universos alternativos estaríamos cambiándonos a otro universo. Entonces todas las paradojas que se han descrito de si mataras a tu padre tú no existirías y tal, tú existirías en tu realidad, en tu universo original, pero en un universo paralelo pues a lo mejor ese padre pues viene de otra familia o es de segundas y no fue el que te procreó. O sea, es que, claro, pero ya yo creo que estamos entrando más en la ciencia ficción que otra cosa. Bien, en cuanto a literatura, cine y todo esto, bueno, la literatura, al final los viajes en el tiempo, yo lo que más he leído es Isaac Asimov. Me encanta su literatura, su forma de escribir y su normalidad a la hora de describir estas cosas. Y bueno, no todo se basa en viajes a través del hiperespacio, que es algo que ni siquiera se tiene en cuenta en la ciencia moderna, porque vamos, no es algo, es un espacio paralelo en el que, o sea, no tiene sentido, ¿no? En los que teóricamente todas las leyes de la física se transgreden, no tiene mucho sentido, ¿no? Como tú dices, todos están llenos de incoherencias. La película que de manera más fidedigna, porque si nos vamos a las tradicionales o series, incluso Doctor Who, es que claro, estamos hablando de que te metes en una cabina y vas donde te da la gana en el tiempo, o sea, es que no tiene sentido. En cuanto a las más modernas o Interstellar, tiene una sólida base científica. En las inmediaciones de un agujero negro hay unas variaciones muy colosales del tejido del espacio-tiempo, se desgarra, se hunde, se colapsa, etcétera, etcétera. Pero claro, ten en cuenta que además lo describe muy bien, porque se detiene el tiempo cuando lo succiona el agujero negro. Y es que cuando se produce ese vacío en el tejido del espacio-tiempo, cuando te vas acercando a la velocidad de la luz, tu estatus tiende a congelarse, tiende a paralizarse, el tiempo tiende a frenarse, ¿vale? En Interstellar, cuando llegan a los planetas que están próximos u orbitan el agujero negro, pues hay unas variaciones, el tiempo va más despacio, va más deprisa, en función de se alejen o se acerquen y tal. Tiene mucho sentido, es bastante real con la ciencia actual y probablemente futura. Lo que ya me rechina un poco es lo de los seres ultradimensionales, que es imposible que los conozcamos, etcétera, etcétera. Representar el tiempo como una magnitud física en el sentido físico, quiero decir, tocable, pues bueno, es arriesgar mucho, pero bueno, es coherente, es una película muy coherente con la cuestión del tiempo, del transcurrir del mismo,
con lo que me parece una película que tiene una base científica interesante, importante y además bien estructurada. Tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que, y eso lo describió Stephen Hawking, incluso escenificó en uno de sus cumpleaños, creo que fue el último incluso, en el que dio pie a que los viajeros en el tiempo, en ese momento, pues se manifestaran, ¿vale? Con todo lo jocoso que puede ser, porque Hawking sí que ha defendido que se puede avanzar o retroceder en el tiempo, pero con unas formulaciones muy arriesgadas y poco cogidas con pinzas en ocasiones, ¿vale? Bien, Hawking, evidentemente nadie le visitó el día de su cumpleaños y claro, lo que dicen los científicos, pero de una manera más moral o filosófica, es que si se pudieran realizar esos viajes en el tiempo, seguramente estaríamos recibiendo visitas de viajeros camuflados de alguna otra manera, y aquí no estoy hablando de cuestiones esotéricas, ¿vale? Simplemente es una cuestión filosófica, es decir, si se pudiera realizar, si físicamente fuera posible, deberíamos estar visitados por viajeros en el tiempo, viajeros que burlan las distancias con simplemente desaparecer de un sitio y aparecer en otro lugar del tejido del espacio-tiempo, lo cual es absolutamente, fantasioso. Entonces, con todo esto, lo que sí que me gustaría confirmar y afirmar es que, primero, no es tan fácil. Segundo, físicamente la cantidad de energía necesaria para realizar esto es poco realista, porque ya te digo que se acerca el infinito para lanzar una partícula en el tiempo, y no hablemos de organismos complejos o de tecnologías complejas, o sea, es prácticamente imposible, y desde luego el pensar en las condiciones de universos paralelos me parece pues muy presuntuoso por nuestra parte con la tecnología y con el conocimiento actual de la física. No tienes más que ver, José, el tema de la materia oscura y de la energía oscura. La energía oscura es el 80% de la energía del universo. No tenemos ni la más repatalera idea de lo que se trata. Incluso se comenta, últimamente está la tendencia de pensar que es una nueva fuerza, una especie de antigravedad, pero vamos, que como dicen los terraplanistas, sin echar por tierra la gravedad actual. Es que dicen que la gravedad no existe, ¿vale? Que es una patraña que se ha inventado la ciencia oficialista, ¿vale? Estamos hablando de una antigravedad o algo similar. También los últimos estudios afirman que el universo se está expandiendo muchísimo más deprisa de lo que se estimó desde las observaciones de Edwin Hubble. La otra parte es la materia oscura, que parece ser que es la que está ocasionando esa, pero se le llama materia por llamarle de alguna forma, porque sí que tiene interacción gravitatoria, pero no tiene ningún tipo de interacción con la luz, que es una de las bases de nuestra física, de nuestro universo, de la física de nuestro universo. O sea que, sí que parece que respeta la ubicación del tejido del espacio-tiempo, sí que tiene interactuación gravitatoria, pero no tiene ningún otro tipo de interactuación, con lo cual estamos más perdidos que yo qué sé, no sabría qué analogía poner. Así que nos queda mucho por andar en este sentido. Todo lo que hay son suposiciones más o menos fundadas, pero desde luego hay una cuestión, y es que no se puede variar la energía, aunque sea infinitesimalmente, del universo. Y eso solo ya implica que no puedes hacer desaparecer cosas de un universo para aparecer en otro, porque eso sí que es evidente que es así. Eso evidente, cuidado, físicamente, matemáticamente sí que es asumible que cuando se ejecuta una variación en el tiempo en tu universo, automáticamente estés participando en un universo diferente, paralelo, cercano o próximo, o como quieras llamarlo. Bien, José, oye, que es un placer, pero entiende también que hablar esto uno solo delante de un móvil y tal, pues resulta un poco
un poco mareante, pero como es un tema que me gusta y sé que te gusta a ti también, pues oye, pues no está de más. Y por cierto, esto lo podríamos hablar detrás de una cervecita cada uno, ¿eh? Que ya toca. Venga, nos vemos, cuídate, chao.